Bien, pues en este vídeo seguimos con nuestras derivadas. Vamos a ir subrayando las que hemos visto en vídeos anteriores. Hemos visto la derivada de una constante, hemos visto la derivada de una potencia, tanto en una función simple como en una función compleja. Hemos visto la derivada de la del denominador, no la hemos visto, ya la haremos un poco más adelante. Hemos visto la derivada de una raíz cuadrada, hemos visto la derivada de una raíz que no sea cuadrada y hemos visto la derivada de un logaritmo, tanto el logaritmo de una función elemental como puede ser la x, como la derivada de la derivada del logaritmo de una función. En este vídeo, ¿cuál vamos a ver? Vamos a ver la derivada de las exponenciales, tanto de la exponencial en base e como la exponencial de un número cualquiera. Si nosotros en la diapositiva siguiente nos detenemos justamente en estos dos tipos de derivadas, que además son derivadas muy simples, bastante simples. Vamos a comprobarlo. Vamos a empezar por la parte más sencilla. Si nosotros estamos hablando, y lo vemos aquí, de la derivada de una función que sea igual a e elevado a x, fijaros que la función derivada en este caso es muy sencilla porque sería la misma. Es decir, si yo tengo siempre que yo me encuentre y igual a e elevado a x, sabemos que su función derivada será e elevado a x. ¿Qué pasa? Que no siempre nos vamos a encontrar e elevado a x y vamos a verlo aquí con una función compuesta un poco más compleja, pero que sigue siendo bastante sencilla en proporción a otros casos anteriores que hemos visto, por ejemplo, e elevado a una función. Y con e elevado a una función, ¿a qué nos referimos? Pues nos podemos referir a e elevado a 2x cuadrado menos 7x más 1, por ejemplo. ¿Cuál va a ser la función derivada? Nos fijamos aquí. La función derivada sería igual a la derivada del exponente por e elevado a ese mismo exponente. Es decir, si yo me vengo aquí, la derivada de esta función, ¿quién va a ser? La derivada de todo esto, que sería 2 por 2x, vamos a ponerlo directamente, que ya tenemos cierta soltura, 4x menos 7, ¿por quién? Por e elevado al mismo exponente que antes, es decir, a 2x cuadrado menos 7x más 1. Un caso así un poco más que se nos puede ir complicando, si yo tengo igual a e elevado a la raíz de 2x más 1. ¿Quién va a ser la función derivada? Pues la función derivada va a ser la derivada de todo esto, que sería 2 partido de 2 veces la raíz de 2x más 1 por e elevado a ¿quién? A lo mismo, 2x más 1. ¿Vale? Eso sería el primer caso, la derivada de e elevado a una función o e elevado a x. Vamos a ver un segundo caso, que sea una exponencial, pero que la base no sea e, es decir, que sea un número cualquiera, 2 elevado a x, 5 elevado a x, cualquier caso. Vale, pues aquí tenemos la formulita, ¿no? Si tuviésemos exponenciales en las que la base no fuese a, por ejemplo, un número cualquiera elevado a x. Vamos a ir haciéndolo con un ejemplo para que siempre nos quede más claro. Y si yo tuviese 3 elevado a x. Si yo tengo 3 elevado a x, la función derivada, ¿quién va a ser? Pues vamos siguiendo la fórmula. A elevado a x, es decir, 3 elevado a x, mi función derivada es 3 elevado a x por el logaritmo neperiano de a. ¿Quién es a? La base. O sea, que sería 3 elevado a x por el logaritmo neperiano de 3. ¿Por qué se diferencia tanto de la anterior, que no teníamos nada de logaritmo neperiano por ahí en medio? Porque en realidad es la misma, solamente que el logaritmo neperiano de e es 1 y por eso no se pone directamente, ¿no? Entonces, bueno, pues es relativamente fácil. Si yo tengo y igual a 2 elevado a x, pues sería y', 2 elevado a x por el logaritmo neperiano de 2. ¿Qué pasa? Pues lo mismo que antes, que no siempre vamos a tener un número elevado a una x y ya, sino que lo que nos vamos a encontrar normalmente es un número elevado a una función, que lo vemos aquí, ¿no? Si yo tuviese un número elevado a una función, la función derivada, ¿quién va a ser? La derivada de la derivada del exponente por el número elevado al exponente por el logaritmo neperiano de la base. O sea, bastante sencillo y bastante parecido al caso anterior. Si nosotros tenemos y igual a 5 elevado a x cuadrado más 7x menos 15, ¿vale? ¿Cuál sería la función derivada? Pues vamos siguiendo la fórmula para no perdernos y para tenerlo siempre de referencia en el caso de que se me olvide, saber interpretar lo que me dice la fórmula. La fórmula me dice que yo tengo un número elevado a una función. Número elevado a una función. Perfecto.
Y el exponente entonces en este caso es la función. ¿Cuál va a ser la función derivada? La función derivada va a ser la derivada del exponente, que es la función, es decir, ¿cuál es la derivada de x cuadrado más 7x menos 15? Pues va a ser 2x más 7. Sigo mi fórmula por a elevado a la función, o sea, a elevado a su exponente, eso sigue exactamente igual, por 5 elevado a x cuadrado más 7x menos 15. Sigo logaritmo neperiano de la base. Pues logaritmo neperiano de la base sería logaritmo neperiano de 5. ¿Vale? Vamos con otro caso en el que ya me pueden ir mezclando con distintas cosas. Veis que en el caso anterior hemos puesto una e elevado a una raíz. Ahora me pueden poner, pues yo qué sé, y es igual a 3 elevado al logaritmo neperiano de x cuadrado más 1. ¿Vale? En el que me mezclan varias cosas. Pero yo tengo que saber qué es. Aquí a mí me están hablando de una exponencial. ¿Por qué? Porque tengo un número elevado a una función. Así que yo ya sé que la derivada, ¿quién va a ser la derivada? La derivada de un número elevado a una función va a ser la derivada de el exponente por el número elevado al exponente por el logaritmo neperiano de la base. O sea, que la primera parte casi que la tengo muy clara, ¿vale? Aquí yo sé que va a ir la derivada del exponente por lo mismo, 3 logaritmo neperiano de x cuadrado más 1 por el logaritmo neperiano de 3. O sea, ya lo tengo casi todo. Y ahora vamos a borrar aquí, que es donde hemos dejado el hueco para hacer la derivada del logaritmo neperiano. Si al principio me resulta muy complejo, qué lío, pues me voy subrayando las cosas y me las voy poniendo aparte. Es decir, yo puedo decir, este es el exponente y yo tengo que calcular aquí la derivada del exponente. Vale, pues vamos a ponernoslo aparte y me queda que el exponente es el logaritmo neperiano de x cuadrado más 1 y yo tengo que hacer la derivada de esto. ¿Quién era la derivada de un logaritmo? Lo hemos visto en el vídeo anterior. La derivada de un logaritmo es f' de x partido de f de x. O sea, si esto es y prima será esto. ¿Qué quiere decir? ¿Quién es la derivada de x cuadrado más 1? 2x. ¿Partido de quién? De x cuadrado más 1. Pues todo eso que es la derivada del exponente es lo que yo pongo aquí. 2x partido de x cuadrado más 1. Y vamos a hacer revisión de la fórmula. La fórmula me decía que una función que era un número elevado a una función, 3 logaritmo neperiano de x cuadrado más 1, este es el exponente, me dice que la derivada sería la derivada del exponente, es decir, la derivada del logaritmo neperiano de x cuadrado más 1, que hemos rescatado el vídeo anterior y vemos cuál era la derivada, y es lo que hemos puesto aquí en rojo, por el número elevado a la función, es decir, por lo mismo, 3 elevado al logaritmo neperiano de x cuadrado más 1, por el logaritmo neperiano de la base. Bueno, pues espero que os sirva este vídeo y tan solo nos quedaría ver la derivada de un producto y una multiplicación, que lo veremos en el vídeo siguiente.